Vaya, vamos a orar entonces, sean bienvenidos. Ahora vamos a hablar acerca de Jesús purifica el templo y vamos a orar antes de empezar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque permites que estemos nuevamente acá reunidos para poder aprender más de ti. Señor, te pedimos que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos hable, Señor, que cada cosa que meditemos o que aprendamos venga directamente de ti, Dios. Señor, gracias porque estamos acá con bien. Gracias porque estamos en nuestros hogares, Señor. Gracias porque tenemos una iglesia para podernos congregar. Y sobre todo, gracias porque eres tú el que guía nuestra vida y estamos de tu lado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Para eso quiero que busquemos en nuestras Biblias Juan capítulo 2, versículo del 13 al 22. La enseñanza de hoy, si hay una palabra tal vez que podría describirla, es que es como bien híbrida. Tiene como varias enseñanzas, pero la verdad que sé que va a ser de edificación para nosotros. Entonces, buscamos ahí Juan capítulo 2, versículo del 13 al 22. Cuando lo tengan, me dicen amén, porfa. Y tal vez dos personas para que me ayuden a leerlo. Si nadie se anima, voy a hacer preguntas. Amén, Clau. Va. Hacia las buenas todo, va. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho eso, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gracias, Emily. Amén. Si ustedes pueden ver, bueno, si estamos acá viendo cuando llega Jesús al templo, para entrar un poquito en contexto, nosotros debemos de saber que era una tradición, o más allá de una tradición, era una ley que tenían los judíos, tenían que hacer cada cierto tiempo, una vez al año, sacrificios. Ubicándonos ahí, todo esto viene desde la ley de Moisés, que Dios le entregó a todos los lineamientos en Levítico de cómo deberían de ser los sacrificios. ¿Por qué era necesario o qué era lo que sucedía con todo esto de los sacrificios? Estaba Jesús, bueno, Jesús, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Para usted poder limpiar sus pecados, poniendo ahí un poquito en contexto, usted tenía que ofrecer el sacrificio de un animal para que sus pecados fuera la expiación de pecados, fuera como que sus pecados estuvieran tapaditos y así poder, o sea, que Dios pudiera vernos o que Dios ya pudiera vernos sin el pecado, porque la sangre nos lo tapaba con esos sacrificios de los animales. Eso es Antiguo Testamento, ya lo vamos a volver a citar. Entonces, ¿qué sucedía? Una de las características que sucedían en el caso de los sacrificios era que los animales tenían que ser todos perfectos. Sin embargo, eso que tenían que ser perfectos, de preferencia tenían que ser animalitos que los tuvieran cuidando, o la persona que los iba a sacrificar los tuviera desde chiquito,
lo agarrara, lo cuidara, el animalito tenía que cumplir ciertas características. Es decir, no tenía que tener ningún hueso quebrado, tenía que estar en una completa salud, tenía que ser de cierta edad. Todo eso tenía que estar listo para poderlo ofrecer en sacrificio. No era así como de, ay, viene ese animalito, ay, va esa palomita, la voy a bajar con uno un día y ya la voy a sacrificar, va. O, ay, va ese perrito, lo voy a agarrar y lo voy a sacrificar. No, no era así, sino que en el Antiguo Testamento tenía que ser preparado este animal, no sacado así de la manga, ¿va? Voy a ir a la tienda y lo voy a comprar, sino que lo que se prefería era que desde chiquitito se fuera criando hasta que ya tuviera la edad correcta, llegara el momento de ir a hacer sacrificio y yo fuera con mis pecados. En este caso se ofrecían al sumo sacerdote, se le entregaban y él entraba a hacer los sacrificios en mi nombre. O sea, yo Claudia Parada le decía, mire, tengo este borreguito, ya lo revisé, viene bien bonito, bien cuidadito, se lo entrego. Estando esto en contexto, ya se había tergiversado precisamente en esta etapa o en este pasaje bíblico. ¿Qué es lo que había pasado? Primero el templo, recordemos que el templo era sagrado, o sea, era tan sagrado al grado que, si ustedes se recuerdan, el templo se dividía en diferentes etapas. Estaba el lugar, estaba el patio del templo, luego estaba el lugar santo, que no todos tenían acceso al lugar santo, y luego estaba el lugar santísimo, al que solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Y si ustedes se recuerdan, ahí él entraba y hacía los sacrificios, quemaba los animalitos y ese humo que despedía la carne quemada era la que se suponía que subía al cielo o simbólicamente representaba que mi pecado iba a ser tapado en este caso, porque todavía no podían ser del todo perdonados, sino que solamente era como que se estaba pagando por ese pecado para que no ofendiera a Dios. Entonces, el sacerdote, hasta un dato curioso, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, le colocaban una especie como un cordón en el tobillo. Ese cordón llevaba un chinchín o una campanita. ¿Para qué? ¿Qué sucedía? El sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que ir preparado al momento que entraba al lugar santísimo. Pongo todo esto en contexto para que logremos entender lo grave que estaba pasando en el templo, ¿ya? Que no era solo, ay, pues están vendiendo animalitos, va. O sea, lo grave de cómo se había torcido todo lo que era la ley que Dios había establecido para algo tan sagrado como era el sacrificio por los pecados. Entonces, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y solo podía entrar el sumo sacerdote, o sea, los que venían de la tribu de Leví y era sumo sacerdote. Y tenía que él haber entrado ya purificado, se supone que ya sin ninguna mancha, si lo podríamos decir así, sin andar en pecado en ese momento, él ya tenía que haber hecho su sacrificio para exhumación, digamos así, de sus pecados, entraba al lugar santísimo y ese cordel que le ponían en el tobillo llegaba hasta la salida del lugar santo. ¿Para qué? Si ese sumo sacerdote no iba lo suficientemente listo para entrar, entre comillas, a la presencia de Dios, que la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Entonces, si él no iba lo suficientemente listo, quedaba fulminado en ese momento. O sea, en ese momento se moría. Imagínense que nos tocara alguno de nosotros, va. Ahí sería la prueba de fuego, si la pasamos o no, o de un solo, ni alcanzamos a llegar. Yo sería la primera, ¿va? Que ni alcanzo a llegar y fulminada. Entonces, entraba el sumo sacerdote, si no iba completamente listo, no había hecho toda la confesión de sus pecados, su sacrificio no había sido correctamente, caía inmediatamente muerto. Entonces, como no podían que, ay, mira, se murió el sacerdote, entrémoslo a sacar, no podían, porque todo el que entraba ahí se moría, si no era un sumo sacerdote, o si no estaba, y si no era un sumo sacerdote, si no estaba completamente depurado de sus pecados.
Entonces, si se moría el sumo sacerdote, con ese cordel comenzaban a jalarlo para sacar el cadáver y no entrar hasta ese lugar, ¿verdad? Y esa era la muestra de no, este andaba en pecado. Pero a otros que tenían mejor suerte, ellos sí entraban y no había problema. Poniendo en contexto, imagínense la reverencia que se tenía, el respeto que se tenía que tener como tal para poder entrar al templo. Y lo que les digo, no era cualquier animalito. Entonces, vamos a los primeros puntos, poniendo esto un poquito en contexto. Dice acá, cuando Jesús vació el templo de cambistas y vendedores de animales, él una gran emoción e ira. ¿Sí? Dice, busquemos ahí Mateo, capítulo 21, versículo del 12. Esta es como otra, la misma historia en otro evangelio que nos muestra otros detalles que no nos muestra Juan. Dice Mateo 21 del 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, en el 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, imagínense, porque no encontró que hay unos dos negocios, ¿va? O sea, era cueva de que la gente primero se había desvirtuado el hecho. Imagínense a Jesús. Era el enviado primero, el que iba a hacer que ya no hubiera necesidad de sacrificar animales. Eso es lo primero. Y dos, cómo habían desvirtuado la única fuente que ellos tenían de perdón o de exhumación de pecados, que era simplemente, ahora me toca ir a hacer sacrificio, mira, vamos allá en la salida vamos a comprar el becerrito. ¿Va? O sea, lo habían desvirtuado por completo. Entonces vemos acá a Jesús en el versículo 13, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, hosana al hijo de David. Jesús se molestó. ¿A qué quiero? Para continuar, les voy a dejar de compartir para volver a entrar y ahora sí mostrarles el video que nos explica un poco más acerca de lo que les mencioné. Solo ahí me dan el feedback, si se escucha. ¿Por qué Dios requería de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? ¿Se escucha? Sí, creo. Ok. ¿Iba a decir algo, pastor? ¿O algo? No, nada, dale. Vaya, solo ahí para que veamos el video que nos explica un poquito por qué se requerían los sacrificios. Dios requería el sacrificio de animales para proveer el perdón de pecados de manera temporal y para prefigurar el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. El sacrificio de animales es un tema importante que se encuentra a través de la Escritura porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató a los animales para proveerles ropa. Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor. El de Caín no fue aceptado porque trajo fruto, mientras que el de Abel fue aceptado porque fue el primogénito de su rebaño. Después de que el diluvio retrocedió, Noé sacrificó animales a Dios. Dios le ordenó a la nación de Israel que realizara numerosos sacrificios de acuerdo a ciertos procedimientos prescritos por Dios. Primero, el animal debía ser sin defecto. Segundo, la persona que ofreciera el sacrificio debía identificarse con el animal. Tercero, la persona que ofrecía el animal debía infligirle la muerte. Cuando era hecho en fe, este sacrificio proveía el perdón de los pecados. Otro sacrificio requerido en el día de la expiación, descrito en Levítico 16, demuestra el perdón y la remisión del pecado. El sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos como la ofrenda por el pecado. Uno de los machos cabríos era sacrificado en expiación por el pecado del pueblo de Israel, mientras que el otro macho cabrío era llevado y liberado en el desierto. La ofrenda por el pecado proveía perdón, mientras que el otro macho cabrío proveía la remisión del pecado. Porque entonces, ahora ya no ofrecemos sacrificios de animales. Los sacrificios de animales han concluido, porque Jesucristo fue el sacrificio máximo y perfecto.
Juan el Bautista reconoció esto cuando vio que Jesús venía para ser bautizado. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente te estarás preguntando, ¿por qué animales? ¿Qué mal hicieron? Ese es el punto, ya que los animales no hicieron mal, ellos murieron en lugar del que ejecutaba el sacrificio. Jesucristo jamás cometió pecado, pero se dio a sí mismo gustosamente para morir por los pecados de la humanidad. Jesucristo tomó nuestro pecado sobre sí mismo y murió en nuestro lugar. Como dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. A través de la fe en lo que realizó Jesucristo en la cruz, podemos recibir el perdón. En resumen, los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios, para que el individuo pudiera experimentar el perdón por sus pecados. El animal servía como sustituto, es decir, el animal moría en lugar del pecador, pero solo temporalmente, por lo que los sacrificios debían ofrecerse una y otra vez. Los sacrificios de animales cesaron con Jesucristo. Jesucristo fue el último sacrificio sustituto una vez y para siempre y ahora es el único mediador entre Dios y los hombres. Los sacrificios de animales presagiaron el sacrificio de Cristo a nuestro favor. La única base sobre la cual un animal sacrificado pudo proveer el perdón de pecados es Cristo, quien se sacrificaría a sí mismo por nuestros pecados, proveyendo el perdón que los sacrificios de animales solo pudieron ilustrar y predecir. En nuestro sitio web podrá encontrar respuestas más. Amén. Si ustedes ven, súper ilustrado, la verdad me gustó bastante el video, porque si no, nos explica pues prácticamente lo que yo les estaba mencionando, y la verdad que esta parte de la palabra son cosas que nosotros sí tenemos que manejar, ¿verdad? Porque nos representan, o sea, si ustedes vieron, nos explicó desde Génesis hasta Jesucristo la importancia de los sacrificios. Entonces esto nos pone como en contexto de lo que pudo haber sentido Jesús al momento de ir al templo y ver que el templo que debía de ser para espera de él, que era el Cordero puro y sin mancha, o sea, que la gente debía de estar ahí siguiendo la ley que Dios había dejado en el Antiguo Testamento, pues no, estaban ahí. Entonces, podemos ver acá, iniciando un poquito, de lo que decíamos, ¿verdad? También otra cosa a resaltar es que muchas veces lo que pasó con Jesús de la emoción que él sintió cuando llegó al lugar, y más allá de sentir, es que Jesús se enojó, ¿va? Fue un celo que él sintió por la casa de Dios. O sea, la casa, como les digo, que debía de ser lo perfecto, que la gente tenía que estar a la espera del Mesías, del que de verdad iba a venir a lavar los pecados de nosotros, ¿verdad? Y vemos a un Jesús, obviamente, que se muestra molesto. Y a veces nosotros pensamos que la ira es una emoción egoísta. Sin embargo, el hecho de que Jesús algunas veces se enojara indica que la ira como tal no es una emoción que nosotros sentimos. Sin embargo, la Biblia nos invita, como dice, airaos, pero no pequéis. O sea, Jesús se sintió airado porque él sintió celos, él sintió ese dolor de ver su casa como estaba convertida. Entonces viene y acá nosotros podemos ver que un par de puntos acerca de lo que hablábamos ya metiéndonos ahora en el contexto de lo que, hablando un poquito de lo que Jesús sintió, ¿verdad? Que nos ponemos a veces si fue correcto, no fue correcto, solo que acá he puesto al revés la diapo, perdón. Primero va esta. Sacrificios en el templo, lo que hablábamos, tenían que ser, para terminar este punto, tenían que ser los mejores animales, ya lo mencionábamos, y Dios quería el sacrificio de animales para proveer el perdón. Si ustedes pueden ver en el video, explicó algo súper interesante, porque dice que ha sido una pregunta, no sé si la vieron, que por qué los animalitos, por qué sacrificamos los animalitos si ellos no hicieron nada, son como, no sé si puros decía o algo así.
Entonces ahí es como te cae, va, como, bueno, a mí me cayó así como el 20 de decir, entonces, el único, lo más inocente, si se podía decir así, con vida que existía en ese entonces eran los animalitos, era lo más parecido a un sacrificio puro y sin mancha, ¿verdad? Entonces ahí tiene como lógica de por qué eligió Dios que fueran los animales los que se sacrificaran. Entonces, es bien importante y en esta parte quería profundizar un poco en lo que mencionaba que antes de Jesús era la sangre de los animales la que servía como tapadera o como, ¿cómo les podría decir? Sí, se supone que para un perdón temporal de los pecados, no un perdón final, sino que un perdón temporal de decir, Dios, me estoy arrepintiendo por eso, tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene y dice, y quiero que alguien me ayude a leer Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. No sé, alguien ahí que me ayude a leer. Se me fueron todos. Hola. Amén. Ok, dale. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Entonces, si ustedes pueden ver, dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, es decir que estábamos en el antiguo, eran los animales, y qué pasó ya en el Nuevo Testamento. Sí se ve la presentación, chicos. Perdón que Sí se ve. vaya. Entonces, viene sí es como un punto, digámoslo así, teológico. Jesús, Antiguo Testamento, sacrificábamos animales, eso servía como para tapar temporalmente los pecados. Cuando Jesús vino a morir, es la sangre de él la que limpia por completo nuestros pecados. Y para tipificar lo que la sangre de él significa, aquí está la imagen que esta es el arca del pacto. El arca del pacto tiene diferentes partes, si ustedes ven, ¿verdad? Aquí están las varas que donde ya la sostenían para moverla, los anillos, los querubines, que dice que eran 2 querubines que eran como los guardianes del arca, y está el propiciatorio. El propiciatorio es lo que tapa ya lo que tapa como tal lo que está adentro del arca del pacto, que el arca del pacto era como lo más sagrado porque se creía o era en realidad en el Antiguo Testamento, ahí habitaba la presencia de Dios. Entonces, estaba el propiciatorio, viene Jesús, cuando Él viene a morir por nosotros, Él se vuelve el propiciatorio de nuestros pecados. Es decir, Jesús se escucha como raro, pero Jesús es ahora la sangre de Él la que está tapando nuestros pecados, porque nuestros pecados van a ser lavados por completo hasta que nosotros podamos irnos en el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y seamos, nuestro cuerpo sea glorificado y todo eso, ¿verdad? Pero ahorita nosotros podemos llegar a la presencia de Dios porque Jesús es el propiciatorio, es decir, es esta, si se le puede llamar, es como lo que tapa nuestro pecado y deja que Dios no nos vea como tal, como pecadores, sino que Dios nos vea a través de Jesús, a través de Él, para que sí podamos nosotros llegar hasta la presencia de Dios. Esa es la gran importancia de lo que representa el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Y dice ahí, miren, ustedes pueden buscar Primera de Juan 2:2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Entonces, este versículo dice, y Él es la propiciación, es decir, esa parte que tapa nuestros pecados, y por eso nos permite que Dios nos pueda ver o nosotros llegar a través de Dios, solo a través de Él.
Si logramos entender eso, chicos, o sea, estamos diciendo, o sea, literal aquí se entiende, em, o sea, es bien impresionante, ¿va? A mí me gusta bastante este tema porque es donde logramos entender ese sacrificio de Jesús, que no es, ay, Jesús murió en la cruz, va, ay, Semana Santa, va, ay, qué triste, la pasión de Cristo, la película, que fue de puchica bien dura. O sea, estamos entendiendo de verdad lo que representa que Jesús murió. O sea, Dios no nos podía ver a nosotros por el pecado. O sea, Dios nos aborrecía por ese pecado que estaba en nosotros. Y tuvo tanta misericordia que dijo, ya no va a ser sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque el sacrificio de animales era temporal. No nos podía redimir toda la vida que a puro animalito íbamos a estar, ¿verdad? Sino que tenía que haber alguien que viniera por completo a hacer ese lavamiento de nuestros pecados. Y ese fue Jesús. Entonces, por eso es que la Biblia dice que solo a través de él podemos ir nosotros al cielo. Y lo que para mí representa un montón cuando en su momento yo recibí esta enseñanza, de verdad me quedó claro un montón de cosas cuando ustedes ven este propiciatorio y que dice Jesús, dice, es la propiciación por nuestros pecados, es decir, es esta parte que tapa nuestros pecados. Entonces, por eso es muy importante que nosotros logremos entender eso. Entonces, volviendo un poquito al texto, a la historia, imagínense ver a Jesús enojado, indignado. Entonces, ¿qué fue lo que a él se le ocurrió? No, pues bueno, le dio vuelta a todo, va. Solo imagínense a un Jesús llegando y aquí está, y ven en la imagen, ¿qué onda va? O sea, ¿qué está pasando? Le dio vuelta a todo. Y en realidad tenía razón, si ustedes ven. Imagínense lo que se había convertido la casa de Dios. Y aparte de eso, siempre en Juan, Jesús se llama a él mismo el templo. Siempre volvamos a Juan 2:19 y dice, respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. O sea, Jesús estaba diciendo a sí mismo, oigan, ya no va a ser estas paredes, ya no van a ser estas paredes del templo necesarias para que ustedes hagan sacrificio. Ya no, este templo se va a destruir. Ya, o sea, este que es mi cuerpo va a destruirse para que ya no hayan paredes, sino que ahora sea él ese camino para que nosotros pudiéramos llegar al cielo. Entonces, eso la verdad que es bastante interesante. Entonces, vemos a un Jesús celoso de lo que ocurría en su templo y destruyendo lo que no tenía que ver con la idea inicial o en realidad para lo que el templo había sido creado. Ahora vamos a ver un poquito, hoy sí, vamos acá, a hablar un poco acerca de la ira que Jesús, perdón, sintió en ese momento. Vemos acá, me gusta porque es como un poquito la parte, nos muestra un Jesús que nos identificamos con él. O sea, nuestro ejemplo a seguir obviamente es Jesucristo. ¿Va? Para todo debería de ser él. Y vemos acá un Jesús que sí se enoja, que sí tuvo ira. Entonces, ¿qué representa? Entonces, Jesús pecó, me podrán decir. Pues no. Veamos un poquito los puntos. Dice el número 1, su ira tenía una motivación apropiada. En otras palabras, él estaba enojado por las razones correctas. La ira de Jesús no surgió de los argumentos estériles o desprecios personales contra él. Porque si ustedes ven al inicio, como siempre, ahí estaban los religiosos criticándolo, ¿va? Y no fue que él lo hizo como, ay, lo voy a hacer solo para que me vean, sino que fue algo como tal, bien encausado lo que él defendió, la causa que él defendió y por la que él se molestó. No había egoísmo involucrado. ¿Qué sucede muchas veces? Y esto nos lleva a cuestionarnos cuando nosotros muchas veces nos enojamos, ¿va? Cada vez que nos enojamos, yo escuchaba no es podcast, o sea, vi un video en YouTube y hablaba, esta persona era una psicóloga
Y decía que cuando te enojas, en realidad es bueno que busques cuál es la causa raíz de por qué te estás enojando. O sea, porque a veces nosotros nos enojamos y vamos a rebalsar o a desahogarnos con la persona equivocada, ¿va? O sea, tal vez lo que traemos es un enojo de otra cosa y alguien nos dice algo y ¡pum! Vamos a destruir con las palabras a la otra persona. En este texto nos invita a que nosotros reflexionemos en qué es lo que está motivando muchas veces el enojo o la ira que nosotros podamos sentir en diferentes ocasiones. Debemos de recordar que que Dios ha depositado a través del Espíritu Santo dones en nosotros. Dones que nos ayudan a descifrar cómo nosotros nos sentimos, a comportarnos cada día. Ahora les pregunto, ¿el enojo está siendo parte de la mayor eh, eh, lapso de nuestro día? Si nosotros hiciéramos una gráfica, de una gráfica, imagínense un gráfico de pastel, ¿va? El que es más común. Y en ese gráfico nosotros pusiéramos los sentimientos que nosotros en el día estamos sintiendo. ¿Cuál fuera el que mayor porcentaje tuviera de participación? ¿Será el enojo? ¿Será la ira? Si eso está siendo así, debemos de cuestionarnos el por qué nosotros nos sentimos así. Porque si eso no tiene ninguna base que de verdad tenga un buen fundamento, que no haya, como aquí Jesús, no había egoísmo involucrado, tenemos que cuestionarnos de verdad qué es, cómo y cómo nos sentimos. Dice el punto número 2, su ira tenía el enfoque apropiado. Él no estaba enojado con Dios o con la debilidad de otros. Su ira estaba dirigida al comportamiento pecaminoso y a la verdadera injusticia. Ahora les pregunto, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando vemos alguna injusticia? ¿Nos sentimos cómodos? Lo aprendíamos en el campamento, mencionamos algo. El verdadero cristiano no se va a sentir cómodo con muchas cosas. El verdadero hijo de Dios jamás se puede sentir cómodo con la injusticia. Llámese injusticia lo que usted quiera, hasta en cosas bien tontitas se dan a veces, ¿verdad? La injusticia. ¿Cómo nos estamos sintiendo nosotros cuando vemos alguna situación que está siendo injusta? Vemos acá a Jesús que estaba participando de verdad molesto porque lo que estaban haciendo con la casa de su padre era algo injusto. ¿Cómo nos sentimos nosotros con respecto a algún comportamiento pecaminoso que nosotros sintamos o que veamos en alguien? Cuando tal vez alguien viene y nosotros vemos algo que está haciendo algún pecado, pues, ¿cómo nos sentimos ante eso? Como, ay, cada quien con su vida y que vea, ¿va? O de verdad no nos incomoda y decir, puchica, ¿qué hago yo para que al menos no caer yo en esas cosas? Es bien importante este tipo de cuestionamientos porque nos lleva a entender más esa personalidad que Jesús tuvo en ese momento. Son muy pocas las veces, creo yo, que menciona que Jesús se molestó por algo. Entonces ahí vemos, como veíamos en el punto 1, a un Jesús que tenía una congruencia, ¿verdad? En qué se iba a enojar, no era una persona que pasaba todos los días enojada. En el número 3 dice, su ira tenía la justificación apropiada. Marcos 3:5 dice, busquemos ahí por favor, Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, versículo 5. Y dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, aquí vemos este es otro texto en el que vemos a un Jesús que estaba molesto. Y dice, en el 5, entonces mirándolo alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada. ¿Por qué se enojó Jesús? Por la dureza del corazón de ellos. Su ira fue provocada ante la falta de fe que tenían los fariseos. La ira de Jesús en realidad venía por defender su causa, por defender el amor que él sentía hacia el poder de Dios, hacia las cosas, los milagros que Dios podía hacer. No tenía nada que ver con el odio, la maldad o la mala voluntad. Aquí es donde les digo nuevamente,
Cuando nosotros sintamos enojo, sintamos ira, tenemos que tener termómetros que nos digan, hey, ¿qué está pasando? ¿Va? O sea, algo aquí está pasando. Demasiado enojado me estoy manteniendo o demasiado pleitisto ando. No sé si solo a mí me pasa, ¿va? Pero a veces uno se va volviendo como demasiado para el lado de eso, de solo enojado, medio le dicen algo, enojado. Le dicen otra cosa, enojado. A veces les pasa a los papás, ¿va? No sé, los papás que están aquí presentes en el discipulado, si serán los papás enojones, que le dice a uno algo, es que mi papá solo enojado. Entonces, debemos nosotros nuevamente de hacernos un análisis de qué sentimientos dominan nuestro día o qué sentimientos cubren la mayor parte de nuestras sensaciones en el día. Ay, es que yo solo paso enojado, o es que yo solo paso ansioso, o es que yo solo paso depresivo, o yo solo paso estresado. Cada sentimiento que nosotros tenemos tiene una raíz. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo que uno siembra, eso va a cosechar. Si nosotros sembramos en nuestra vida nada que sea espiritual, ¿qué vamos a cosechar? Carne. Si nosotros nos hemos sentido que últimamente estamos muy enojados, estamos muy ansiosos, estamos muy estresados, nos hemos vuelto a veces como bien amargados o bien negativos o maltratamos a la gente, como que somos bien groseros. Si eso está pasando, ese es un termómetro que nuestro alimento no está siendo espiritual. Entonces, si yo quiero que mi fruto sea algo espiritual, tengo que alimentarme de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo estoy sembrando. Tengo que sembrar en mi corazón el qué? Palabra de Dios. Buscar como sea hacer mi devocional, escuchar al menos alabanzas. Les recomiendo, miren, pónganse como ley iniciar el día con una alabanza o con prédica o con alabanzas. Pónganse como ley no escuchar música mundana en la mañana, ¿ya? Porque, o sea, todo, yo no les voy a mentir que es que vos, Claudia, no, yo escucho música mundana. Aún hasta para eso hay filtros, ¿va? Porque también hay cierta música que no, sí, es bien contaminante. Pero les recomiendo cuando ustedes vayan para su escuela o en la mañana que se despierten y a algunos les gusta oír música, ¿va? Yo soy muy de que hasta que ya voy en el camino, ahí pongo. Y me gusta ir oyendo una prédica y no se los digo por religiosidad, sino que se los doy como algo que a mí me ha funcionado. Y si a usted, pruébenlo. Y si le funciona, háganlo. Iniciemos el día escuchando alabanzas. Ya después, miren lo que sea, pónganse a oír, ¿ya? Pero pónganse su día, inicio de día. No es posible que como hijos de Dios vayamos oyendo en la mañana y lo que sea, va. Un Bad Bunny, una Rosalía, que el otro, que out ando de los artistas, sorry, de los que están actual, o el Ed Maverick, cosas así, todo lo que se les ocurra. Morat, saludos ahí a Morat, a las chicas fan de Morat. O sea, si usted lo oye, usted sabe cómo tiene usted su música, lo que usted escucha. Yo no me estoy metiendo en eso. Sin embargo, lo que yo les estoy haciendo la alerta, por favor, busquemos iniciar nuestro día con alabanzas. Miren, hay alabanzas tan chivas. Yo creo, un día de estos cantaron, bueno, ya varios días, pero se me quedó más la que cantaron unas hace poco en el culto de jóvenes y ese han dado oyendo, el grupo Un Corazón se llamaba. Buenísimas las alabanzas, súper el mensaje, el ritmo, se los recomiendo. Iniciemos el día sembrando en nosotros para que podamos nosotros ser personas que de verdad irradiemos lo que hay en nosotros. O sea, Jesús tenía su ira, provenía del amor que sentía por la casa de Dios. Y en el número 4 vemos que su ira tenía el control apropiado. Ya en el primer punto vimos motivación apropiada. En este punto número 4, chicos, control apropiado. ¿Estamos nosotros controlando nuestra ira o nuestra lengua? Si ustedes ven y volvemos al texto, ahí en Juan,
No veo yo en ninguna cosa que Jesús haya dicho algo que haya ofendido en el aspecto, algo que haya despotricado en lo que dijo hacia alguna persona. Vemos a un Jesús puntual, atacó que la casa de su padre la estaban ocupando de mercado. ¿Cómo nos volvemos nosotros cuando estamos enojados? Nos volvemos que lo que decimos daña a medio mundo. Dicen que a veces que es mejor un trompón que una palabra maldicha, ¿verdad? Y de cierto, yo creo que a todos nos han dicho en algún momento palabras que nos han lastimado. No nos volvamos nosotros en ese tipo de personas. Imitemos a Jesús. Tuvo el control apropiado. Él no fue a atacar a las personas, les botó las cosas que tenía, va. Tampoco les digo cuando estén con ira, le voy a aventar el Nintendo o voy a aventarle el celular. No, no, eso es otra cosa. Pero sí tener control apropiado. ¿Y cómo creen ustedes que vamos a tener el control apropiado cuando nos enojamos? No va a ser que voy a apretarme un botón, va, ay, ya me controlé. ¿Cómo va a ser? Solo sembrando espiritualidad en nosotros y va a ser el Espíritu Santo el que nos va a dar dominio propio. Y precisamente, ¿qué es el dominio propio? Vamos a ver quién me dice. ¿Qué es el dominio propio? Va, el que me conteste le voy a llevar algún chocolate o algo el sábado. ¿Qué? Pero no puede participar el pastor, ni Jonathan, ni Dani, los que saben. O nadie quiere. ¿Qué? ¡Ey, qué mala onda! Siempre. Eso se llama excepción de personas. No, hombre, darle la oportunidad a otro pastor. Ajá, chicos. ¿Qué podemos decir que si hablamos del dominio propio? Controlarse a uno mismo. Exacto. Y en la Biblia, pero ¿dónde lo podemos encontrar? Tener autodisciplina. ¿Y qué nos podría saber? Quiero que busquemos Gálatas. Contestaron dos, va, siempre. Solo uno era. No, mentira. Gálatas 5. Gálatas, busquemos ahí, porfa. Claudia, los míos serían 2 chocolates, por favor. Ya voy a ver quiénes porque no me sale el nombre. ¿Quiénes contestaron? Díganme los nombres. David y yo, Andy. Los míos son 2 por Victoria y Catalina. David y quién, que no oigo casi. Y hermana Andy. La Andy. Vaya Andy. Vaya, busquemos ahí Gálatas 5, 22 y 23. Fíjense que en los versículos anteriores al 22, perdón, nos habla de cuáles son los frutos de la carne. Y ahí nos menciona muchos frutos. Es decir, que un fruto es el resultado de algo, ¿va? Entonces, si yo me alimento de carne, de cosas mundanas, mis frutos van a ser los que ahí menciona. Vamos ahora. En el 22 se muestra el contraste que es los frutos del Espíritu. ¿Y qué dice? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vemos acá, hablamos bondad, templanza, mansedumbre, son frutos del Espíritu. El dominio propio, el que nosotros nos controlemos cuando estemos enojados, va a ser un fruto del Espíritu. Si nosotros nos hemos detectado que somos personas que cuando nos enojamos como que nos nublamos, ¿verdad? O la visión, yo creo que hay, como Hulk, y así, yo creo que hay un superhéroe, sí hay, y es Hulk. Se recuerda más qué pasa cuando él se enoja y se frustra y empieza y se convierte en Hulk. Si nosotros hemos demostrado que tenemos el síndrome de Hulk, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar a Cristo en nosotros, sembrar espiritualidad en nosotros para poder así reflejar un dominio propio, tener control apropiado cuando nos enojamos, porque yo no les voy a decir que no nos vamos a enojar. Y peor algunos, a veces los trabajos que tenemos, si vieran mi trabajo, son los casi andarse dando duro. Pero por eso yo tengo que de verdad, créanlo que hasta en eso,
Eso hablábamos un día con una amiga, que hasta ahí entra, eso es vivir bajo la voluntad de Dios, eso es vivir bajo el señorío de Dios, que en cualquier cosa va a aparecer siempre el criterio de Dios. ¿Qué haría Dios? Dios mío, ayúdame en esto. Eso es vivir bajo el señorío de Dios. Entonces yo les digo, aún yo en mi trabajo, yo oro y le digo, Señor, ayúdame, puchica, esta persona me está haciendo la vida de cuadrito, va, dame mansedumbre, ayúdame, o sea, hasta en cosas de nuestro diario vivir, que no es como tal una prueba, una enfermedad, que no, voy a orar, no, en cosas así de nuestro diario vivir, se aplica el señorío de Cristo y es depender cómo Dios me va a ayudar a salir de esto. Entonces, ya para ir terminando, Jesús, si ustedes ven, él buscó dar todo por defender lo que él creía, porque sabía que lo que él estaba defendiendo era correcto. ¿Qué nos enseña lo del templo? A dar lo mejor. Si ven que hablábamos de los sacrificios, o sea, imagínense Dios y hasta en eso, que era lo mejor que Dios tenía, era dar a su hijo. O sea, Dios no dijo, voy a mandar un ángel que muera por el universo, va. Voy a mandar a este querubín, voy a mandar al arcángel Gabriel que él muera. ¿Qué hizo? Lo mejor entregó. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Quiero que busquen ahí Romanos 11:29. Romanos 11:29. Dice esta frase que les puse aquí. De verdad, dice, dar lo mejor de ti. ¿Qué es dar lo mejor de nosotros? Es poder poner el don que Dios te regaló en acción. Eso es dar lo mejor de ti. Que no tengamos ese don que Dios puso en nosotros guardado. Que no lo tengamos, ahí lo voy a tener guardado. ¿Va? Tengo el don de enseñanza, ahí lo tengo guardado porque a mí me da pereza o yo no quiero. ¿Qué dice Romanos 11:29? Dice, porque irrevocables, o sea, irrevocables es que usted no lo puede pasar, usted no lo puede negar, o sea, usted sí o sí es suyo, ¿ya? O sea, nadie se lo puede quitar. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Imagínense, o sea, es irrevocable lo que Dios nos ha dado. Y todos sabemos que cuando nosotros recibimos a Cristo, hay un don depositado en nosotros. Busquemos ese don que hay y así como se buscaba el mejor animalito para el sacrificio, así como Dios nos dio lo mejor que fue a su Hijo, busquemos nosotros dar lo mejor para Dios. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? A través de investigar qué don Él depositó en nosotros. Todos lo tenemos. Ustedes me dirán, no, Clau, pero es que yo no sirvo para nada o no sé qué. No, esa es la mentira más grande que Satanás nos pudo haber dado. Usted no cree en eso. Le puede ir re mal en la vida, pero usted tiene un don. Y dice la Biblia que irrevocables son los dones. Lo que sí estamos fallando en no investigar cuál don tenemos. Les dejo esa invitación. Entonces, básicamente este era el estudio que teníamos para este día. No sé si hay preguntas o algún comentario. Bueno, si nadie comenta, pues yo voy a agregar ahí algo. Recordar que la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Señor Jesucristo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasaría si Dios nos visitara? O sea, ¿qué encontraría en nosotros? No estamos hablando del exterior, sino del interior, ¿verdad? Entonces, debemos aprender a quitar todo aquello, como bien explicaba Claudia, principalmente nuestro carácter, que eso nos hace llegar a situaciones malas, feas, y hacer o decir cosas que nos afean, nos destruyen y destruyen a otras personas. Entonces, por eso hace hincapié dos cosas. Uno, que dice que Jesús se airó o se molestó, pero más adelante la Biblia te dice airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿qué hacemos con esa cólera? Cuidemos nuestro templo, cuidemos de que Dios encuentre siempre cosas buenas en nosotros
Y algo bien importante es que siempre, como decía Claudia, estemos dispuestos a que Dios nos use. ¿Por qué? Porque somos instrumentos, somos herramientas. Tal vez no vamos a ser pastores, tal vez no vamos a ser ministros de alabanza, pero sí podemos ser aquellas personas misioneras que vamos a llevar una palabra de bendición a alguien, alguien que lo necesita, ya sea un tu amigo, un familiar, una persona adulta. Entonces, pero tenemos que aprender a dejarnos usar del Señor, ¿verdad? Porque eso es bien importante. Así que algo que también quiero recordarles es que siempre antes de, de entrar en contexto, estemos constantemente leyendo el Evangelio de Juan, para que pues si tenemos alguna duda, la anotamos en nuestra Biblia, en un cuadernito, y posteriormente la exteriorizamos, ¿verdad? Así que no sé si alguien va a preguntar algo ahorita. Bueno, si no, pues gracias, Claudia, de verdad que estuvo muy interesante la charla y el video fue más que claro. Amén, pastor. Terminamos entonces. No sé si vas a orar o... Si gusta, ayúdeme usted, pastor. Ok, oramos, Señor. Queremos agradecerte, Padre, por un día más que hemos, Señor, aprendido de su palabra. La verdad que es increíble todo lo que se puede aprender en un ratito, en unos par de versículos, Señor. Gracias por permitirnos compartir. Señor, oro porque bendiga a todos los presentes, bendiga sus sueños, metas, anhelos y necesidades. Y que cada día tengamos, Señor, la sed de leer y aprender de su palabra. Señor, permítanos tener una noche tranquila, bendiga a nuestras familias. Oro por aquellos que puedan estar enfermos, por los que están pasando problemas financieros, sentimentales y espirituales. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, recordarles que el sábado el culto es a las 3 para que no vayan a llegar tarde porque ya casi vamos a estar terminando, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y buenas noches a todos.